Cuando la corte descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Durante años, las decisiones de un poderoso reino no habían salido de la mano de un rey o una reina, sino de una presencia invisible que manejaba los hilos del poder desde las sombras. ¿Quién era esa misteriosa mujer que, sin título ni corona, acumuló más influencia que los propios monarcas? Acompáñame a desvelar la historia de la estratega más brillante y desconocida de la historia. A principios del siglo XVII, Europa era un polvorín de guerras, intrigas y pactos inestables. En medio de ese caos, un reino se debatía por sobrevivir. Su palacio, un gigante de piedra con pasillos interminables y muros gruesos, parecía un lugar seguro, pero su mayor secreto no estaba oculto en sótanos ni pasadizos. Estaba vivo, respiraba y caminaba entre la corte sin que nadie sospechara. Esa noche, el viento azotaba las ventanas del castillo como un presagio, advirtiendo que dentro se estaba forjando un destino que cambiaría generaciones enteras. Para entender esta historia, debemos retroceder décadas a un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y silenciosos. Allí nació una niña a la que nadie prestó atención. Hija de campesinos, creció en la humildad, observando todo a su alrededor con una curiosidad insaciable. Los aldeanos decían que tenía una memoria prodigiosa, capaz de recordar conversaciones enteras con solo escucharlas una vez, y un instinto tan afilado que superaba al de cualquier noble entrenado en el arte de la estrategia. Su vida dio un giro inesperado cuando apenas cumplió los 10 años. Un noble de la corte que visitaba la región se fijó en su inteligencia precoz. Viendo en ella un potencial que nadie más había notado, la llevó consigo al palacio para servir como ayudante personal. Nadie, ni siquiera aquel noble, podía imaginar que esa niña, sin apellido, sin linaje y sin futuro aparente, se convertiría un día en la sombra más poderosa e influyente del reino. El tablero de ajedrez estaba listo y una nueva jugadora acababa de entrar en escena. Ya en su adolescencia, la joven ascendió silenciosamente hasta convertirse en la asistente personal de la reina. Su presencia era tan discreta que parecía invisible. Caminaba por los pasillos sin ser notada, una figura fantasmal que escuchaba conversaciones que no estaban destinadas a oídos comunes. Aprendió a descifrar el lenguaje no verbal de los cortesanos, a identificar las rivalidades ocultas, los miedos inconfesables y las grietas que dividían a las familias nobles más poderosas. Cada secreto, cada susurro, cada mirada furtiva se convertía en una pieza de un rompecabezas que solo ella podía armar. El conocimiento se convirtió en su arma secreta y el palacio, con sus lujos y sus peligros, se transformó en su tablero de juego, donde cada gesto, cada palabra, tenía un precio y una consecuencia. Mientras los demás jugaban por honor o riqueza, ella jugaba por algo mucho más grande: la supervivencia y el control. A mediados del siglo XVII, la situación del reino se volvió crítica. Las hambrunas diezmaban a la población, las rebeliones campesinas estallaban en las provincias y los rumores de una invasión inminente por parte de un reino vecino sembraban el pánico en la corte. El Consejo Real estaba completamente dividido, con facciones luchando por sus propios intereses, y el rey, aún muy joven e inexperto, carecía de la firmeza necesaria para imponer su autoridad y tomar decisiones difíciles. La reina, una mujer inteligente, pero abrumada por la presión, se sentía atrapada, desesperada por mantener el equilibrio y salvar a su reino del colapso. Comenzó a confiar cada vez más en aquella joven sirvienta que siempre parecía tener la respuesta correcta. La joven no solo le ofrecía consuelo, le ofrecía soluciones. Preveía crisis antes de que ocurrieran, sugería alianzas estratégicas y proponía formas de evitar errores que los consejeros, cegados por su arrogancia, no veían venir. Poco a poco, la joven dejó de ser una simple sombra para convertirse en la mente pensante
detrás del trono. Era ella quien redactaba las cartas diplomáticas más delicadas, quien elegía qué alianzas fortalecer y cuáles abandonar, y quien prevenía catástrofes que nadie más era capaz de anticipar. La reina, reconociendo su genialidad, empezó a llevar sus ideas y sus palabras a los consejos reales, presentándolas como si fueran suyas. El reino comenzó a ver una sorprendente estabilidad, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. La paz regresaba, las arcas se llenaban y los enemigos retrocedían. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía quién era la verdadera artífice de ese milagro. El punto de inflexión llegó una noche oscura y tormentosa. Un grupo de nobles, descontentos con las nuevas políticas que afectaban sus privilegios, intentó dar un golpe de estado. El complot fue sofocado en el último minuto, precisamente gracias a una advertencia anónima que llegó a manos de la reina. Esa misma noche, tras asegurar el palacio, la reina convocó a la joven a una sala secreta, un lugar conocido solo por la realeza. Allí, en la penumbra, iluminadas apenas por la luz de una vela, la reina le hizo una propuesta sin precedentes. La nombró su consejera confidencial, su mano derecha en la sombra. Desde ese momento, la joven ya no serviría a la corte. No sería una simple sirvienta, serviría directamente al destino del reino, operando desde un lugar donde nadie podría verla, pero desde donde ella podría verlo todo. Su anonimato sería su mayor protección y su más poderosa herramienta. Los años pasaron, y la adolescente tímida y observadora se transformó en una mujer brillante, calculadora y visionaria. Su red de informantes se extendía por todo el reino, y más allá de sus fronteras, espías, mercaderes, diplomáticos e incluso enemigos leales a su causa le proporcionaban información que valía más que el oro. Nadie en el palacio, ni siquiera el jefe de espías del rey, tenía acceso a la cantidad y calidad de información que ella manejaba. Cada carta diplomática, cada tratado comercial, cada movimiento de tropas pasaba por sus manos antes de llegar al trono para la firma final. Era ella quien decidía qué información llegaba al rey y cómo se presentaba. Manipulaba la narrativa, creaba alianzas secretas y desmantelaba conspiraciones antes de que pudieran germinar. El pueblo y la corte veían a un rey cada vez más sabio y a una reina astuta. Pero la verdad era que ambos eran marionetas en manos de una maestra titiritera. Sin que nadie lo supiera, aquella niña campesina se había convertido en la verdadera reina. Una reina sin corona, pero con todo el poder. Durante décadas, su gobierno invisible trajo una prosperidad sin precedentes. El reino floreció, expandió sus fronteras y se convirtió en una potencia respetada. Pero el tiempo no perdona a nadie. La reina envejeció y en su lecho de muerte confesó la verdad a un círculo muy reducido de consejeros leales. La revelación cayó como una bomba. La idea de que una mujer de origen humilde, una plebeya, había gobernado sobre ellos durante tanto tiempo era un insulto intolerable para la aristocracia. Cuando la corte finalmente descubrió la verdad, el escándalo sacudió los cimientos del reino. Se ordenó su arresto, pero ya era demasiado tarde. La estratega en la sombra, siempre un paso por delante, había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo sus secretos y dejando atrás un legado imborrable. Su historia fue borrada de los registros oficiales, su nombre olvidado, su existencia negada. Pero su influencia perduró. Las leyes que promovió, las alianzas que forjó y la estabilidad que construyó siguieron sosteniendo al reino durante generaciones. Hoy, su leyenda sobrevive como un susurro en la historia, recordándonos que el verdadero poder no siempre reside en un trono visible, sino a menudo en la mente brillante que opera desde las sombras. En los primeros años de su reinado, mientras la joven reina se asentaba en el trono,
Los pasillos del palacio comenzaron a susurrar. Los nobles de la vieja guardia, aquellos cuyas familias habían servido a la corona por generaciones, notaban algo inquietante en las decisiones de la soberana. Parecían demasiado precisas, demasiado calculadas para provenir de una mente tan joven e inexperta. Un consejo acertado tras otro, tratados que evitaban guerras inminentes, jugadas diplomáticas que desconcertaban incluso a los embajadores más astutos. Era evidente, algo, o más bien alguien, estaba guiando al trono desde las sombras. Este poder invisible no tardó en despertar la desconfianza de la facción más antigua y poderosa de la corte, los heraldos, guardianes del linaje real y defensores inquebrantables de la tradición. Habían jurado proteger la corona, sí, pero también mantenerla en manos legítimas, libres de influencias externas. La idea de que una consejera desconocida, sin linaje ni título, estuviera dictando los destinos del reino, era más que una ofensa. Era una traición. Y así, en la penumbra de los salones olvidados, comenzó a forjarse su conspiración. La primera grieta en el muro de secreto apareció con la llegada de un mensajero real. Traía una carta interceptada en el camino, una misiva aparentemente enviada por la reina. El sello real estaba intacto, una perfecta imitación de cera y emblema, pero la caligrafía no coincidía. Era una escritura distinta, más firme y angular que la elegante curva de la reina. Fue el primer error, el primer hilo del que los heraldos pudieron tirar. Con esta prueba en mano, los heraldos comenzaron a seguir el rastro. Rastrearon documentos, órdenes y decisiones que, al ser analizadas en conjunto, parecían llevar siempre a la misma fuente, a la misma mente brillante, la consejera invisible. Ella, la mujer que había gobernado el reino, sin ser vista, comenzó a sentir el cambio en el ambiente. Las miradas se prolongaban más de lo necesario. Los silencios se volvían incómodos cuando entraba en una habitación y las puertas se cerraban justo antes de su llegada. El palacio, que antes había sido su tablero de juego, se estaba transformando en un laberinto lleno de ojos vigilantes. Entendió que el peligro no venía de enemigos externos, sino de aquellos con quienes compartía techo, pan y aire. El verdadero enemigo estaba dentro. Bajo el pretexto de una reunión administrativa, los heraldos se congregaron en las cámaras del norte, un ala del palacio tan olvidada que ni las ratas recordaban sus pasadizos. Allí, a la luz parpadeante de las antorchas, desplegaron sus hallazgos. Analizaron informes de espías, cartas interceptadas, patrones de comportamiento en la corte, cada pieza de evidencia que insinuaba que la reina no actuaba sola. Lo que había comenzado como una mera sospecha, una murmuración en los pasillos, se convirtió en una certeza peligrosa y resonante. Alguien había usurpado el poder desde las sombras, manipulando a la reina como a una marioneta. El reino estaba en manos de una usurpadora. Para visualizar la magnitud de su influencia, los conspiradores elaboraron un mapa conceptual en una gran pizarra. Conectaron decisiones reales con acciones previas de la consejera usando hilos rojos. Flechas unían tratados de paz con sus viajes secretos. Fechas de decretos coincidían con notas encontradas en su despacho. Cada hilo representaba una manipulación, una jugada maestra, el complejo tablero de ajedrez que ella había construido con inteligencia y estrategia. Ellos lo estaban reconstruyendo pieza por pieza, pero con un propósito muy diferente: el rencor. El mapa no era un tributo a su genio, sino un acta de acusación. Para dar el siguiente paso, necesitaban un testigo, alguien que pudiera confirmar sus teorías con pruebas directas. Los heraldos infiltraron a un espía entre los sirvientes más jóvenes del palacio, un muchacho discreto y ambicioso, cuya lealtad podía comprarse. Su misión era simple, pero peligrosa: seguir a la consejera en secreto. Debía observar sus movimientos, sus reuniones, sus hábitos, esperando un desliz, un momento de descuido que revelara sus verdaderas intenciones. Durante semanas,
El joven espía la siguió como una sombra. Noche tras noche, la observaba a través de cerraduras y ventanas entornadas. Ella trabajaba incansablemente, sola en su estudio, rodeada de mapas y libros. Escribía, calculaba, movía piezas en un tablero de guerra solitario. Parecía anticipar amenazas que ni los generales más experimentados del reino habían considerado. El espía, que había sido adoctrinado para odiarla, comenzó a sentir algo más, en una mezcla de asombro y temor. Esta mujer no era una simple intrigante, era una estratega formidable, una mente que trabajaba en una escala que él apenas podía comprender. Una noche, mientras ella estaba ausente en una reunión con la reina, el espía se deslizó en su estudio. Revolviendo entre sus papeles con manos temblorosas, encontró un documento que no debía existir. Era el borrador de un decreto militar, escrito con su caligrafía precisa. De ser aprobado, este decreto le otorgaría a ella, la consejera sin nombre, el control total de las rutas estratégicas del reino, las arterias por las que fluían ejércitos y suministros. No era una recomendación para la reina, era una toma de poder directa y sin disimulo. Con el documento en su poder, el espía corrió hacia las cámaras del norte. Esta era la prueba irrefutable que los heraldos necesitaban, el arma que podría destruirla. Al día siguiente, con la evidencia en sus manos, los líderes de la facción se reunieron una última vez. El ambiente estaba cargado de una determinación fría y absoluta. Hicieron un juramento solemne. Derrocarían su influencia. La arrancarían de raíz del corazón del poder, sin importar el costo. La guerra en las sombras estaba a punto de estallar en una batalla abierta por el alma del reino. La mañana en que todo comenzó, el sol apenas doraba las torres del palacio, proyectando sombras largas y amenazantes sobre los patios. Una quietud incómoda se había instalado sobre la corte. Un silencio denso, como si el propio aire contuviera el aliento, temeroso de lo que estaba por venir. Como consejera del reino, siempre supe que los heraldos me vigilaban. Sus ojos, fríos como el acero, seguían cada uno de mis movimientos, cada decisión que tomaba, pero nunca imaginé cuán cerca estaban de atacar, cuán profundamente habían tejido su red a mi alrededor. Ese día, el silencio no fue paz, fue la calma antes de la tormenta. Fue la advertencia. Y la advertencia, trágicamente, llegó demasiado tarde. Los heraldos, guardianes autoproclamados de la tradición, convocaron un consejo extraordinario en el gran salón. Las imponentes puertas de roble se cerraron con un estruendo que resonó en mi alma, selladas con un antiguo conjuro que impedía la entrada a cualquiera que no fuera de su círculo. Nadie más podía entrar, nadie más debía escuchar los susurros de traición que estaban a punto de llenar esa sala. Sobre la gran mesa de caoba pulida, desplegaron con una solemnidad macabra el documento que me incriminaba, un pergamino lleno de mentiras cuidadosamente elaboradas, acusaciones falsas diseñadas para envenenar a la corte en mi contra. Ese instante, ese gesto, marcó el nacimiento oficial del complot. Su objetivo no era solo apartarme del poder, querían destruirme. Mientras las palabras venenosas se tejían en el gran salón, una fuerza silenciosa se congregaba en los patios inferiores, una tropa de guardias de élite, ataviados con armaduras oscuras que no llevaban el emblema de la reina, sino el antiguo símbolo del linaje. Eran hombres y mujeres cuya lealtad no estaba con la soberana actual, sino con la sangre, con la tradición que los heraldos decían representar. Su presencia era una orden no escrita, una amenaza latente que todos en el palacio podían sentir. Si las palabras y las acusaciones fallaban, las armas hablarían. El acero decidiría mi destino. El aire se cargó de una tensión palpable, la promesa de una violencia inminente. Pero en las sombras de la conspiración, una pequeña luz de esperanza se encendió. Un joven escriba, un muchacho de rostro pálido y manos temblorosas, que había estado transcribiendo documentos para los heraldos, escuchó fragmentos de su plan. El terror se apoderó de él, pero la decencia prevaleció sobre el miedo. Decidió arriesgarlo todo: su posición, su seguridad,
su propia vida para advertirme. No se atrevió a buscarme en persona. El riesgo era demasiado grande. En su lugar, se deslizó hasta mi estudio, y entre la pila de informes y decretos que aguardaban mi revisión, dejó un mensaje anónimo. Una sola frase, escrita con tinta temblorosa sobre un trozo de pergamino barato: huyan antes de que enciendan el fuego. Esas palabras se clavaron en mi mente, un eco premonitorio de la catástrofe que se avecinaba. Esa misma noche, impulsada por la ominosa advertencia, intenté abandonar mi estudio para buscar un lugar seguro, para entender la magnitud de la amenaza, pero fue inútil. Cada salida, cada pasillo que conducía al exterior del ala real, estaba bloqueado. Los guardias de élite ya estaban allí, apostados en las sombras, inmóviles como estatuas de obsidiana. Sus rostros eran máscaras impasibles, sus ojos fijos en la nada y a la vez en todo. No intentaron detenerme. No todavía. Su presencia era una jaula invisible. Solo esperaban la orden final de los heraldos, vigilando como depredadores que cercan a su presa, saboreando el momento antes del ataque final. Estaba atrapada. Sabiendo que la huida ya no era una opción, decidí que si iba a caer, no lo haría sin luchar, sin entender por qué. Mi única esperanza residía en el conocimiento. En busca de respuestas, de una verdad que pudiera usar como arma, me adentré en las profundidades del palacio, en un lugar olvidado por casi todos, el Archivo Prohibido. Un laberinto de corredores polvorientos y estanterías que se perdían en la oscuridad. Un lugar que guardaba registros milenarios, secretos que reyes y reinas habían preferido enterrar. Era un lugar peligroso. Se decía que los fantasmas de la historia vagaban por sus pasillos, pero el peligro real me esperaba fuera. Allí, entre pergaminos quebradizos y libros encuadernados en cuero agrietado, descubrí algo mucho más peligroso que cualquier acusación personal. Encontré un documento antiguo, un registro meticuloso y secreto que demostraba la verdad más oscura del reino. Los heraldos no eran simples guardianes de la corona. Durante generaciones, habían manipulado reyes, habían instigado guerras y asesinado a quienes se oponían a su agenda oculta. No protegían la corona. Ellos eran la corona. Eran el poder en la sombra que movía los hilos, y yo me había convertido en una amenaza para su control absoluto. La revelación me heló la sangre, pero también encendió en mí una nueva determinación. Mientras la verdad se desplegaba ante mis ojos en la penumbra del archivo, el sonido de botas pesadas comenzó a resonar en los corredores cercanos. Los heraldos, impacientes, habían decidido actuar. Irrumpieron en los pasillos que conducían al archivo, sin saber que yo ya no era la consejera acorralada, sino la portadora de una verdad capaz de derribarlos. Cada paso que daban retumbaba como el golpe de un martillo, marcando el tiempo que me quedaba, el pulso acelerado de mi propio destino. En ese momento, solo tenía dos opciones. Podía intentar escapar con la verdad, arriesgándome a que me atraparan y el secreto muriera conmigo. O podía enfrentarme a ellos, usar mi descubrimiento como un escudo y una espada, sabiendo que la confrontación sería brutal. Ambas opciones exigían un sacrificio. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé mi decisión. Cuando los heraldos finalmente derribaron la puerta de mi estudio, lo encontraron vacío. No había señales de lucha, ni de huida precipitada. Solo una vela solitaria ardiendo sobre mi escritorio, su llama danzando y proyectando una luz temblorosa sobre un manuscrito abierto. El libro, que detallaba su traición, era un mensaje simbólico, una declaración de intenciones. No estaba huyendo, no estaba escondida. Los estaba esperando. La partida había cambiado. El círculo de fuego no era para atraparme a mí. El círculo de fuego había comenzado, y ahora ellos también estaban dentro. Gracias por acompañarme en este capítulo de nuestra historia. Si quieres saber qué sucede a continuación, cómo la consejera se enfrenta a los heraldos con la verdad como su única arma, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Deja un comentario abajo
con tus teorías sobre lo que pasará. Nos vemos en el próximo episodio.